Acá estamos. Guillermo Nielsen, gracias por estar. No, por favor, gracias por la invitación. Nielsen, ¿cuánto de bueno o de malo es para la Argentina que Trump sea el presidente de Estados Unidos? A mí me parece que en términos de la economía, ¿no? No, en términos... Es muy difícil hay que ver también, dividir y separar en términos políticos de términos económicos. Estamos hablando de la elección presidencial en la primer economía del mundo. Y estamos hablando de una economía hegemónica y por lo tanto no es solamente y no es tan fácil dividir lo económico de lo político. Son cosas que están indudablemente entrelazadas. Yo tengo una visión positiva de esto. Y positiva, si se quiere... De los efectos. De los efectos, de las consecuencias sobre Argentina, si se quiere, hablando coloquialmente, medio a los tortazos. Pero que va a ser bueno para la Argentina. Y las partes negativas son cosas que, con una política económica adecuada, internamente de Argentina, se pueden compensar. A ver, ¿cómo sería una y otra? La primera, Argentina es un adicto a la deuda. Tuvimos varios años sin poder... Somos adictos a varias cosas, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de economía, estamos hablando de finanzas internacionales, estamos hablando de Siempre deuda. nos gustó la deuda. Entonces la deuda tiene esa cosa fascinante, ¿no?, para Argentina, y automáticamente, en estos momentos, por ejemplo, varias municipalidades que no tienen ingresos de dólares, ni nada que se le parezca, ni hay impuestos dolarizados, ni nada que se le parezca, están o han emitido algún bono en dólares o están preparándose para salir a emitir bonos en dólares. Esto es un poco la sinrazón de la deuda, que no hay que remontarse demasiado en la historia reciente para ver que nos dejó un legado muy negativo que hoy se trata de ignorar. ¿Qué tiene de bueno la elección de Trump? Bueno, por razones de un ambicioso programa de infraestructura, que lo va a hacer, eso va a absorber gran cantidad de recursos financieros que hoy están en los emergentes. O sea, para todos los emergentes las tasas de interés van a ser más altas de lo que venían siendo. Los emergentes mucho somos más, nosotros. Somos nosotros, claro. Y mucho más para Argentina, que es una emergente con una historia compleja y de incumplimientos seriales a nivel planetario, ¿no es cierto? Entonces, esto le va a poner un límite a esta costumbre argentina donde se patea para adelante, vía deuda, los ajustes que se tendrían que estar haciendo hoy. En lugar de hacer lo que hay que hacer hoy, los argentinos tenemos la costumbre de patear para adelante intergeneracionalmente, que lo arreglen dentro de 20 años, 20 de 30 años, qué sé yo, o que lo arreglen con un default en el mundo. Eso no va. Esto es lo que hizo el gobierno de Macri en este año. Tomar deuda. Bueno, justamente. No solo lo hizo este año. Creo que, por un lado, lo hizo este año y me parece que la evaluación que se hace de la toma de deuda de este primer año de gobierno está muy sesgada por el arreglo de los holdouts, que era algo que no se podía evitar. Había que arreglarlo de holdouts y eso abultó el nivel de deuda de este año. Lo preocupante, en todo caso, es lo que implica el presupuesto para el año próximo, donde hay metido implícitamente una emisión de deuda de 35.000 millones de dólares. O sea, a mí me parece que la llegada de Trump a partir del 20 de enero al gobierno de Estados Unidos, si bien todavía no tenemos los detalles, hay un montón de cosas que están sueltas, pero esto va a moderar la adicción por la deuda que tiene la Argentina, y a mí me parece que eso es bueno en sí mismo. Ahora le pregunto, más allá de la adicción, está bien, usted es economista, la pregunta es más política que económica. ¿Existe ese margen para el encorsetamiento del cual usted habla y tomar las decisiones que hay que tomar? Sí. Segundo, ¿existe ese margen y esa posibilidad en un año donde el gobierno juega electoralmente una legislativa? Bueno, el margen existe. El gobierno decidió no usarlo, que es otra cosa. Usted dice en este tramo. En todo este tramo, el gobierno... acá no hay gradualismo. Gradualismo sería... Si, supongamos, de un déficit del 7 pasamos al 6 o al 5,5. Acá se aumentó el déficit.
se está aumentando el déficit. Eso no es gradualismo, eso es inacción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que hacer lo que hay que hacer. Tenemos que solucionar los problemas de hoy, los argentinos de hoy. Ahora, ¿qué es lo que se nota? Evidentemente el gobierno hay cosas que no quiere tocar. Por ejemplo. Entonces ahí es donde yo les enfatizo esto. Tenemos una política económica y un gobierno de características socialistas. ¿Por qué? Perdón, estamos hablando de Macri, estamos hablando del mismo gobierno, ¿no? Estamos hablando del mismo gobierno. ¿Por qué? Porque está intacto básicamente los pilares de la política económica que nos dejó Cristina Fernández. Correcto. La gran diferencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la parte seria de política económica de todo este último tiempo? El Banco Central. El Banco Central que se ha dedicado a apagar el incendio que nos dejó la herencia cristinista, pero en realidad ese incendio hay que apagarlo con dos mangueras, una manguera monetaria y una manguera fiscal. La manguera fiscal no funcionó. El Banco Central ha tenido que hacer un esfuerzo excepcional para tratar de encauzar esto y que disminuya un poco la inflación. Por el resto es exactamente igual. ¿Qué es lo que no tenemos en la dimensión política? Y no tenemos la parte colorida del populismo. No tenemos las cadenas nacionales 2 veces por semana. No tenemos los discursos latos, con aspectos bien populistas, y esa política exterior que obviamente rescataba a Caracas, el eje Buenos Aires-Caracas. Pero cuidado, acá el eje pasaba a Hillary Clinton, y tenemos a confesión de partes, relevo de pruebas. O sea, yo creo que hubo una serie de declaraciones respecto a lo de Hillary Clinton de las más altas autoridades argentinas de estos días que muestran una suerte de amateurismo, diría, respecto a cómo se manejan las relaciones internacionales. Cuando uno es canciller, cuando uno es embajador, es ante todo embajador o es canciller. No son las visiones personales de cada uno. Tiene que ser la visión sistémica del gobierno que está representando. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, totalmente. O sea, acá hablamos de Malcorra y de Lustó. Claro. Y de sus expresiones. No, y las expresiones contra Trump y a favor de Clinton. Trump, y que eso es gravísimo. Uno no puede, ninguna alta autoridad de un país puede meterse en la política interna de un acto soberano como es la emisión del voto en una democracia. Simplemente hay que tomar nota de qué deciden. Uno es de afuera. Entonces, ¿pero qué es a dónde voy? Hillary lo que ha representado es una plataforma para los políticos y para los sectores politizados. Trump es, en términos criollos, el que se vayan todos. Trump es la expresión fundamentalmente del sector blanco, anglosajón y protestante, y en esto incluyo, es el concepto, ¿no? Claro, en esto están los cubanos-americanos que son absolutamente republicanos y bien de derecha, y como hay sectores negros también dentro de esta coalición. Pero Trump representa eso. Y acá, para enancar con lo que se conversó recién, se ha dejado de lado la cuestión interna de Estados Unidos. Desde los años 70 en particular, está en marcha todo un sistema, affirmative action, por el cual lo que se hace es una discriminación revertida. Los sectores de color, los latinos, los pobres, homosexuales, etcétera, estaban discriminados. ¿Cómo se revierte esa discriminación? Dando cuotas y dando acceso, fomentando el acceso a la educación y a la movilidad social, y para, en los años 70 y posteriores, para un estudiante de color era más fácil ingresar a Harvard y hacer un ascenso social que gracias a esto. ¿Quiénes han sido postergados en todo esto? Blancos, anglosajones y protestantes. Por eso, el apoyo, hay una dimensión doméstica, más allá de las consecuencias de la globalización, que podemos discutirlas, pero hay una dimensión doméstica de que el pico de affirmative action es la presidencia de Obama.
que por primera vez hay un presidente negro en Estados Unidos. Trump marca la reversión del affirmative action. Y ahí es donde está apoyado por el Ku Klux Klan, está apoyado por los grupos de la supremacía blanca y todos formatos que son absolutamente políticamente incorrectos. ¿Eso se va a reflejar, cree usted, en la política económica de Trump? Eso se va a reflejar en la política económica y en la política de Trump. Y es allí donde me parece que tenemos que tomar en cuenta estas dos ecuaciones desde la perspectiva de un gobierno que ha trabajado, por lo menos en todo este primer año, en una dirección que no es la dirección en la cual va a ir Estados Unidos a partir del 20 de enero. Entonces, sacamos boleto para un lugar que ya no existe. Sacamos boleto para un lugar que de golpe quedó vacío. Quedó vacío. Ahora, en términos, mirando hacia adentro, y en función de los deberes que usted marcaba que habría que hacer. Usted dijo el gobierno tiene margen. ¿Tiene margen un gobierno con las minorías parlamentarias con las cuales administra? Hasta ahora el gobierno se ha manejado bien con las minorías parlamentarias. Con mucha billetera. Abriendo la billetera, exactamente. Exactamente. Ahí tenemos un déficit fiscal. ¿Qué es lo que nos está faltando? Me parece que está faltando un mensaje político de unidad, nos está faltando liderazgo político como para explicarle al conjunto de la sociedad cuáles son las limitaciones que tenemos. Acá no hubo ninguna explicación de las limitaciones muy grandes que dejó los últimos años, sobre todo, del cristianismo, ¿no? Entonces es muy difícil pedir sacrificios a la gente si no se le explica por qué y para qué. Entonces, creo que el gobierno está entrampado, va a tener que hacer un esfuerzo en alguna de estas dimensiones, pero va a tener que reacomodarse, porque esto es como un padre que no llega a fin de mes. Los hijos le piden plata, pero la plata simplemente no está. Ese padre tiene que lograr explicar a los hijos las limitaciones en la economía familiar, y no hay tutía, no es que se puede inventar. ¿Qué sería inventar? Emisión del Banco Central. No va. No. ¿Me entienden? Sí, totalmente. El gobierno, no por vocación, no porque le guste, pero se va a ver confrontado a realidades que son más duras de las que tenía en su hoja de ruta original. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh?